Buenas tardes. Después de esta obligada remembranza que nos hace reflexionar sobre dimensiones de la educación superior que están ahí siempre, pero que algunas veces sobresalen de una manera dramática, vamos a proseguir con nuestra octava sesión del 13º curso interinstitucional Educación Superior en América Latina, Perspectivas Comparadas. Bueno, en primer lugar le doy la bienvenida y nuestro agradecimiento al doctor Juan Arencibia, que haciendo este esfuerzo que comentaba Imanol hace un momento, va a compartir con nosotros sus conocimientos sobre el sistema de educación superior en Chile. También quiero mandar un saludo a las 31 sedes que nos acompañan. Ya 31 sedes son un número bastante grande como para mencionarlas individualmente, de manera que reciban todas un caluroso saludo de nuestra parte y una bienvenida. Por otro lado, lamentamos que los grupos asociados a la FES Aragón y a la Autónoma de Nayarit no se hayan podido conectar por causas de fuerza mayor en esta ocasión. Los esperaremos la próxima sesión. Bueno, luego de, en este curso dedicado a la educación superior en América Latina, y luego de haber visto los sistemas de educación superior de Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú, Argentina, englobado por todos estos países está una franja considerablemente larga de tierra, Chile, un país por demás interesante desde varios puntos de vista. En ese sentido, Chile es un buen recordatorio de que hablar de grupos homogéneos de sistemas de educación superior es un error. Hay que conocerlos a cada uno de ellos para poder entender sus orígenes, su evolución, su estado. En ese sentido nos sentimos muy contentos de contar con la presencia del doctor Juan Arencibia. El doctor Juan Arencibia es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Antes de ello es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras, licenciado en Geografía por la Universidad de Chile, Santiago, maestro en Economía y Planificación del Desarrollo por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, doctor en Economía de la Facultad de Economía de la UNAM. Y su principal área de investigación ha sido la economía política del desarrollo. Cuenta con diversas publicaciones sobre la situación económica de América Latina, mercados de trabajo, relaciones laborales y seguridad social. No es la primera vez que nos acompaña el doctor Arencibia y bueno, es por vivencias y por obligación de satisfacer las demandas de sus colegas, es un experto en educación superior y le damos la bienvenida. Muchas gracias, doctor. Tiene usted la palabra. Buenas tardes, muchas gracias. Es para mí un placer estar aquí en este curso sobre educación superior en América Latina. Les voy a pedir disculpas porque estoy un poco ronco. Espero que me alcance la voz para exponer lo que necesito exponer. La verdad es que decir que soy un experto en educación superior sería un exceso. La verdad he trabajado mucho más con educación secundaria y media y de eso sí a lo mejor podría decir que tengo alguna experticia. Y por eso voy a comenzar refiriendo la sesión de hoy día a que los estudiantes a través de la historia, desde que existen como un conglomerado, han desarrollado importantes luchas reivindicativas de todo tipo, muchas de ellas por la democracia, por la libertad de pensamiento, por la libertad de cátedra. Y esto pues no ha terminado y espero que no terminará mientras tengamos
sociedad en la cual podamos actuar. Y en ese sentido, pues, tenemos que rescatar también la lucha de los estudiantes normalistas de este país, particularmente en este caso los normalistas de Ayotzinapa, pero de todos, ¿no? Porque efectivamente se ha emprendido desde hace 30 años junto con el desarrollo de las políticas neoliberales en todos los planos de la vida social, se han emprendido transformaciones de la educación muy sustantivas, muy importantes. Para el caso de Chile, digamos que un momento fundacional del proceso de transformación educativa ocurre en 1981, cuando se dicta una ley educativa nueva por parte de la dictadura militar del general Pinochet. Por supuesto, es una ley que limita en todas direcciones el proceso de pensamiento crítico, el proceso de participación de estudiantes y estamentos, profesores, trabajadores en los procesos educativos, y que además tiene la propuesta fundamental de privatizar la educación, transformar la educación de un derecho en un servicio que entonces puede ser comercializado, es un servicio que se transforma en mercancía, y como tal, entonces, como mercancía que es, puede ser vendido y comprado, y los padres de familia y los estudiantes son transformados en clientes, y las instituciones, los entes educativos son transformados en proveedores. Y se pasa de una educación centrada en la oferta a una educación centrada en la demanda. Es decir, los proveedores de servicio son los que ofrecen educación de acuerdo a la demanda que reciben de parte de estudiantes y padres de familia. Y no es el Estado el que oferta educación de los distintos niveles en función de lo que serían los intereses de desarrollo de un país en particular. Esta es la diferencia, y por eso entonces se pasa de un sistema de financiamiento de las instituciones educativas a un sistema de financiamiento de los padres y estudiantes, estableciendo lo que se llama un sistema voucher, por el cual entonces se puede comprar educación en el espacio que uno quiera, en las instituciones públicas o en las instituciones privadas. Se desarrolla así un sistema privatizado muy marcado. En el caso de educación primaria, secundaria y media, que correspondería a la media, a la prepa, se desarrolla un sistema educativo compuesto por 3 segmentos. Un segmento público que además se municipaliza. Todas las escuelas públicas pasan a ser escuelas municipales, y eso plantea ya un primer problema, porque no todas las municipalidades, no todos los municipios tienen los mismos recursos para financiar procesos educativos, y no solo me refiero a recursos materiales o económicos, sino también a recursos humanos. Y el otro segmento se convierte en educación privada subvencionada por el Estado, que en el curso del tiempo termina siendo el segmento más importante dentro de lo que es el proceso educativo en Chile. Y un tercer segmento que es presente en todos nuestros países, que es la educación privada propiamente tal, ¿no? Privada, por decir así. Entonces tenemos a un Estado financiando educación privada y permitiendo entonces que esta educación se transforme en un espacio de negocio. Se forman grandes conglomerados dueños de decenas de colegios, de escuelas, y después también veremos
de una cantidad muy importante de universidades privadas. Y esto pues con el dinero de los contribuyentes. El modelo desde el punto de vista de la demanda les planteaba que termina siendo mayoritariamente un modelo atendido por las escuelas privadas subvencionadas por el Estado. En el tiempo se introduce también lo que se llama el cofinanciamiento, es decir que aparte de lo que el Estado aporta, las familias tienen que aportar también para financiar esta educación. Y esta educación privada subvencionada, que es una forma disfrazada, ¿no?, pero de educación pública, pero con el contenido de espacio de negocios, es adoptada por la mayoría de la clase media particularmente, que siente que está mandando a sus hijos a un colegio privado. Y esto desde el punto de vista de una clase media, por llamarla de alguna manera, con pretensiones, alienada por el discurso de la privatización, claramente entonces induce a los padres de familia a llevar a sus hijos a las escuelas privadas. Se señala también que en las escuelas privadas no hay huelgas, que los profesores van siempre a sus clases, etcétera, que se cumplen con los calendarios, etcétera. El sistema chileno termina siendo un sistema también que genera una gran segmentación, segregación y exclusión, porque terminamos con 3 niveles de educación, y estoy hablando de educación en general. Una educación municipalizada para los pobres, para los marginales, para los problemáticos, para aquellos que viven en las poblaciones de clase media baja o francamente de trabajadores pobres. Una educación privada subvencionada por el Estado que atiende particularmente a la clase media en una amplia gama, porque hay pues privadas subvencionadas caras y privadas subvencionadas baratas, ¿no? Y por último, lo que siempre ha existido, un segmento pequeño de escuelas internacionalizadas que atienden a los ricos, cuando los ricos no se van a estudiar al extranjero. Este proceso también va a tocar a la educación universitaria y va a generar los mismos problemas o problemas muy parecidos que genera en la educación en general. Vamos a tener un prácticamente nulo crecimiento de la educación pública y una expansión acelerada de la educación privada mediante la creación de universidades de estas características. Los problemas que esto genera van a llevar a la reacción del movimiento estudiantil chileno. El movimiento estudiantil chileno ha sido siempre un movimiento estudiantil muy organizado. Desde la escuela secundaria, los centros de alumnos han sido espacios de agrupamiento, de interacción y de acción importantes. En el año 2006, los estudiantes secundarios, que incluyen secundaria y media, se lanzan a la calle a protestar por cuestiones que pueden parecer no tan significativas. En primer lugar, por el tema de el pago, ¿no?, porque las familias tienen que cofinanciar. Y no estamos hablando solo de las escuelas públicas, las que se lanzan al paro. En segundo lugar, pidiendo una educación pública desmunicipalizada, es decir, que el Estado central vuelva a controlar el sistema de educación pública y con eso se eviten las desigualdades que se habían creado a partir de los diferentes tamaños y capacidades de las municipalidades. Y en tercer lugar,
una cuestión que desde lejos puede parecer no tan significativa, que es el problema de la jornada escolar completa. La jornada escolar completa estaba concebida como un espacio en el cual, terminadas las clases normales, se hacían actividades de diferente naturaleza, no escolarizadas en el sentido del aula, y también la posibilidad de que se ayudara a aquellos estudiantes que estuvieran con rezagos. Sin embargo, en Chile se instala lo que se llama el ranking de escuelas y de colegios, ¿verdad? Y va a ser muy importante este ranking de escuelas porque va a ser, como quien dice, la vitrina para que los padres elijan a qué escuela mandar a sus hijos. Estos rankings se van a construir a partir de la elaboración de pruebas nacionales homogéneas que van a dar por resultado cuestiones muy obvias. Que las escuelas privadas pues tienen muy buenos rendimientos. No creo que no necesito explicar por qué. Por supuesto, en general, siempre habrá estudiantes que no lo logren. Las escuelas privadas subvencionadas también en escalas diferenciadas con buenos rendimientos, y las escuelas públicas municipalizadas con pobres o relativamente pobres rendimientos. Eso hace entonces que se generen instrumentos para campañas de desprestigio crecientes de la educación pública y de los profesores, de los docentes. Entonces los estudiantes lo que están pidiendo es que en esa jornada completa efectivamente se desarrollen actividades deportivas, culturales, de apoyo a los rezagados y no preparación para las pruebas estandarizadas. Porque lo que estaban haciendo los colegios privados era utilizar las horas adicionales de permanencia en la escuela para preparar a los estudiantes para contestar las pruebas estandarizadas, obtener buenos resultados, subir en los rankings y por lo tanto tener una mayor demanda de cupos por parte de los padres. ¿Y por qué esto era importante? Porque el Estado entrega una cantidad de dinero por cada estudiante matriculado. Entonces, mientras más estudiantes lograran matricularse, mayor era la cantidad de dinero. Y a pesar de que la ley prohibía el lucro, por supuesto, los dueños de los establecimientos, a quienes le llaman sostenedores, de una manera muy eufemística, lucraban. Para eso dividían el negocio en partes. Por ejemplo, el establecimiento no era propiedad de la escuela, sino que era rentado, era de ellos mismos, pero generaban espacios comerciales apartes y a través de eso obtenían ganancias. O ponían a sus, en los casos más pequeños, más pobres, digamos, ponían a miembros de su familia como profesores. En fin. Por supuesto que esta imposibilidad de interacción entre estudiantes que vienen de familias ricas, de familias de altos y medianos ingresos y de familias pobres, como nos tocó a nosotros en la educación pública hace muchos años, donde convivíamos con los empleados públicos, los hijos de los profesores, con los hijos de los ricos del pueblo, etc. Eso no ocurrió más. Los ricos con los ricos, la clase media con la clase media y los pobres con los pobres. Contra eso es que se rebelaron los estudiantes en 2006 y aparte pidieron una rebaja del transporte. ¿Por qué esto es importante? Porque el transporte público en Chile cuesta alrededor de $1. Si usted se sube al metro paga casi $1 y si se sube al microbús o al camión paga casi $1. Entonces lo que puede parecer en México a lo mejor no tan significativo, pues para una familia
resulta bastante caro el pasaje. Entonces pedían pues una disminución o en la medida de lo posible que fuera gratis el pasaje para los estudiantes, a los cuales se les extiende una cédula, ¿verdad?, de que son estudiantes activos. Se suben al vehículo, se lo presentan al conductor y entonces tienen derecho a pagar menos. Esa lucha fue muy importante. Hubo 600.000 estudiantes en huelga. Movilizaciones de más de 100.000 personas. Bueno, recordemos que Chile solo tiene 18 millones de habitantes. Entonces en México 100.000 pueden ser muy pocos, pero en Chile son un buen volumen. Empezaron a acompañar los padres de familia que estaban pagando los costos también, etc. Bueno, el movimiento no logró mucho, pero marcó una tendencia de revitalización del movimiento estudiantil en Chile, que había sido reprimido, oprimido por la dictadura. En el año 2011 son los estudiantes universitarios los que se lanzan a la calle. Y esas movilizaciones con altos y bajos no paran hasta el año 2018. Son, ¿cuántos? 7, 8 años de movilizaciones. No puedo decir continuas, pero permanentes. Lo interesante es que no solo están en la calle los estudiantes de las universidades estatales, sino también de las universidades privadas. Y esto es comprensible porque la mayoría de los estudiantes estudian con préstamos, ¿no? Préstamos avalados por el Estado y hipotecarios en buena medida. Entonces lo que ocurre, como entiendo que ocurre en Estados Unidos, es que hay un proceso de endeudamiento de las familias por la educación y particularmente por la educación universitaria muy fuerte. Y el estudiante tiene que empezar a pagar cuando egresa, 2 años después de egresado, tiene que empezar a pagar como mínimo 5% de su salario mensual para pagar el préstamo. Entonces, los estudiantes universitarios también se lanzan a la calle. No tengo pantalla ahí. Bueno. También se lanzan a la calle y sus demandas, que eran demandas muy específicas de gratuidad, de eliminación de la educación privada, de eliminación del cobro en el transporte público, cuestiones muy parecidas a los que habían hecho los estudiantes de secundaria y media hacía 5 años antes. Van a ser recogidas porque como es un largo periodo de lucha, hay posibilidades de impactar al espacio político. Y de hecho las movilizaciones son muy grandes y participan también los profesores y participan los trabajadores y participan los padres de familia. Es un movimiento muy impresionante el que ocurre en aquella época. Y cuando Michelle Bachelet se presenta a las elecciones en 2014, ella contiene en su plan de gobierno buena parte de las demandas que los estudiantes habían venido planteando. Bueno, la reforma educativa, entonces, fundacional la reforma educativa de 1981, después hubo algunos ajustes en el año 90 y posteriores con el término de la dictadura, pero realmente los gobiernos democráticos, por lo menos democráticos por su constitución,
no hicieron transformaciones sustantivas en el tema educativo. Cuando los estudiantes se lanzan a la calle el 2011, los universitarios, gobierna el país el Sebastián Piñera, que es actualmente el presidente, un hombre de derecha, dueño de la línea aérea más grande del país, LAN-Chile, y de otros negocios. Y por supuesto, las demandas de los estudiantes no son acogidas. Las huelgas se prolongan por meses, no crean que son días de huelgas o semanitas. Hay universidades que permanecen cerradas, se pierden los semestres, etc. Es una larga lucha que impacta entonces en los sectores más progresistas del país a nivel político y que quedan incluidos entonces en el programa de la candidata Michelle Bachelet, que ya había sido presidenta antes del país y que es elegida en 2014. Y comienza entonces todo el proceso de discusión de lo que va a ser la reforma educativa que recién se logra el año 2018. O sea, son 4 o 5 años de gobierno democrático en donde no se consigue llevar adelante esto mucho por la oposición de los sectores conservadores, dueños de los establecimientos educativos, porque también hay muchos dueños de los establecimientos educativos que pertenecen al espacio de la concertación democrática o del progresismo en Chile, y porque es muy caro. Entonces, para llevar adelante la reforma educativa es necesario que se haga una reforma fiscal para garantizarse los recursos extraordinarios que una reforma educativa que avanzara hacia la gratuidad requería. Entonces, la idea era que el Estado chileno recaudaba 21.4, 21.5% del PIB, del Producto Interno Bruto, y tenía que pasar a recaudar el 23.5, o sea, 2 puntos más del PIB pensaban para financiar la reforma, pero no fue suficiente y entonces, como veremos, se terminó con una gratuidad que solo abarca al 60% de la población estudiantil, es decir, a los primeros 6 deciles, décimo, noveno, octavo, perdón, al revés, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son los que pertenecen, se supone, a la población más vulnerable del país. Los demás tienen que seguir con préstamos y el décimo no queda incluido en la reforma porque se supone que es la gente que concentra la mayor parte del ingreso en el país. Esa reforma pues se enfrenta a múltiples obstáculos. El financiamiento es uno de ellos y no el menor, porque, como veremos, la mayor parte del gasto en educación en Chile lo venían haciendo las familias, no el Estado, ¿no? Y reemplazar el gasto de las familias por el gasto del Estado significaba más que duplicar el presupuesto educativo, lo cual pues no es tan fácil, la verdad, por mucho que uno tenga las ganas políticas de hacerlo, no es simple adecuar la economía a una circunstancia de este tipo. Entonces, no se logró más que para el 60% de la población de más bajos ingresos, por decirlo de alguna manera. Antes de seguir con eso, quiero anotar algunas cuestiones que me parecen importantes. La reforma, como no pudo eliminar la privatización, porque se conservaron las universidades públicas y las universidades privadas subvencionadas históricas, es decir, universidades que habían recibido aportes del Estado por decirlo de alguna manera, desde siempre,
y las universidades privadas subvencionadas, que son la mayoría. Entonces el sistema no pudo ser estatizado. Se mantuvo esta circunstancia de universidades públicas estatales, universidades privadas con apoyo del Estado desde hace muchos años y universidades privadas acreditadas. En esta circunstancia de que no era posible, porque lo que los estudiantes querían era que se eliminara el sistema privado, que todo fuera de educación pública, ¿no? En estas circunstancias, pues la negociación creo que pasa por generar un sistema de control, regulación, vigilancia, yo diría extremadamente cargado, ¿no? O recargado, como se dice ahora en las películas, ¿no? Se genera algo que no existía, que es una subsecretaría de Educación Superior en la reforma del 18, y se genera una superintendencia de educación superior. Y esa superintendencia de educación superior realmente es temible. La ley contempla 80 artículos dedicados al trabajo de esta superintendencia. Y solo para decir una cosa, la superintendencia puede llegar a una universidad y sin entorpecer la labor académica está obligada a la universidad a darle ingreso a todo, a los libros, a las computadoras, a lo que sea. Es decir, es realmente un ente muy fiscalizador. ¿Y por qué se hizo esto? Porque no se podía eliminar lo privado, ¿verdad? Entonces la manera de poder garantizar dos cuestiones básicas. Una, la calidad, y dos, el no lucro. Porque las universidades privadas han seguido recibiendo recursos. Y además hay una comisión nacional que fija los aranceles. No es cada universidad la que dice cuánto va a cobrar, sino que hay una comisión nacional de expertos que define cuántos son los aranceles en cada caso. Entonces se ha creado un sistema, yo diría, muy abigarrado, muy extenso de controles. Yo, si fuera realmente director de una facultad o simplemente de una licenciatura, creo que estaría sufriendo mucho porque misión, visión, plan estratégico, contenidos estratégicos, estándares, etcétera, 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 ¿no? Como los profesores de secundaria que se pasaban haciendo formatos en vez de preparar las clases. Aquí no digo que ocurra eso, pero hay mucho de eso, yo creo también, justamente por esta incapacidad del Estado de poder llevar adelante un proceso de estatización de la educación superior. Entonces, ahí ustedes pueden verificar si las instituciones de educación superior siguen cumpliendo con los requisitos que permitieron que se les entregara un reconocimiento oficial, ¿no? Conocer sus estados financieros y hacer recomendaciones. Pues si una universidad está andando financieramente mal, se nombra un interventor, y si no hay remedio se cierra y hay que repartir a los estudiantes en el resto. Unas 3 o 4 universidades se han cerrado en el último tiempo por no tener solvencia financiera, incluía una muy de izquierda, la verdad, e incluso de parte de ella era propiedad del Partido Comunista de Chile. No está claro cuáles fueron los problemas. Algunos dicen que sacaban demasiado dinero para financiar al partido. No sé si será cierto. Ya ve que la gente habla muchas cosas. Pero bueno, otra puramente negocio en Viña del Mar, también cerrada hace muy poco. En fin, esta superintendencia tiene facultades, como les digo, muy fuertes para sancionar, para meter a la cárcel incluso a quienes falten
a estos compromisos. Y también puede quitarle la acreditación, porque las universidades están obligadas a acreditarse. Es decir, no basta con que se funden, tengan sus estatutos, etc., sino que tienen que acreditarse y para eso tienen que cumplir una cantidad de requisitos. Entre ellos, por ejemplo, cuántos doctores, cuántos maestros, cuántos licenciados entre el personal académico, cuántos de tiempo completo y cuántos de tiempo parcial, en fin, diferentes disposiciones, ¿no? Y cumplir, por supuesto, con el requisito del no lucro, cuestión que es difícil de verificar. No quisiera extenderme mucho más en esta parte porque pues, habría que leerla. Son demasiados elementos. Entonces quisiera comentar más bien los problemas de financiamiento de la educación superior chilena y otros posteriormente. ¿Qué hizo la dictadura? Trató a todas las universidades por igual, tanto a las públicas como privadas. Entonces a las universidades estatales les quitó más o menos el 80% del presupuesto y les dijo, ese 80% tienen que conseguirlo en el mercado con estudiantes, ¿no? Tienen que conseguir clientes. Y llegó a ocurrir pues que las universidades públicas fueran igual o más caras que las universidades privadas. Una carrera de medicina en la Universidad de Chile podía ser muy, muy cara, muy onerosa. Y comenzó también ahí pues el proceso de endeudamiento de los estudiantes. El problema del crédito, pero particularmente el tema que habíamos visto en la educación secundaria y en la media o en la prepa, se trasladó también al espacio universitario. Una segmentación social aguda, exclusión, desigualdad, y esto contribuyendo también a la desigualdad social. Chile se ha caracterizado durante el periodo 1980, 2000 y pico, por ser probablemente el país más desigual de América Latina. Si un país que ha sido promovido como un país exitoso, pues siempre hay que ver a quién le va bien y a quién le va mal en estas cuestiones. Y cuando nos dicen que Chile tiene hoy día el PIB per cápita más alto de América Latina, pues el problema es cómo se distribuye, no cuánto es, ¿no? Y medido por el índice de Gini, que es un índice que mide la concentración del ingreso, Chile ha sido uno de los países con más concentración del ingreso en América Latina. Y ha sido presentado como un modelo a seguir en muchos países, ¿no? No solo en el tema educativo, sino en el tema de las pensiones, que México lo está sufriendo, en el tema de la salud pública, etc. Y en muchos otros planos. Por eso vale la pena pues poder mirar estas cuestiones también para reivindicar lo que es el espacio social que se expresa muy fuertemente en el Estado como un espacio que nosotros tenemos que revalorizar, aunque tengamos también que revisar, mejorar, etcétera, etcétera, pero que caeríamos en un error en dejar de lado. Porque dejarlo de lado significa entonces que la educación, concretamente, se transforma en un reproductor de desigualdades y no en un espacio de movilidad social, ¿no? Es como esto que se ha discutido en la reforma educativa en México, que es muy sensible, que es esto de las plazas para los estudiantes de las normales. Si nosotros miramos el contexto en que están las normales insertas, ¿de dónde provienen los estudiantes?
Si usted los pone a competir con los estudiantes normales de la Ciudad de México, probablemente van a perder los concursos. Entonces, esto no quiere decir que si hay instituciones que no están haciendo un trabajo eficiente, haya que mantenerlas tal cual. Por supuesto que hay que mejorarlas. Pero esta supuesta igualdad, homogeneidad y desplazamiento por la meritocracia puede estar siendo el espacio a través del cual la desigualdad y la inequidad se reproducen y se mantienen en el largo tiempo. Bueno, vean, ahí están el financiamiento. Dice que el Estado contribuye con 3.8% del PIB y los hogares con el 2.3% para un total de 6.1%. Eso es en la educación en su conjunto. En el caso de la educación superior, ES significa educación superior, el Estado gastaba 1.1 del PIB y las familias 1.4 para llegar al 2.5 que se usa para educación superior, esto en el año 2016. Es decir, las familias gastaban más que el Estado en educación superior en Chile. Incluso pues ahí dice que Chile gastaba más que el promedio de la OCDE, pero que únicamente era superado en promedio por los Estados Unidos. Y esta composición mixta del gasto gubernamental privado correspondió ese año 32% al gasto público y 68% al privado, mientras que el promedio de los países de la OCDE fue exactamente al revés, 68% público, 32% privado. Y por supuesto hay algunos países de la OCDE donde esto va mucho más lejos. Incluso Estados Unidos tenía ligeramente una mejor composición de gasto, 35 para el Estado, 65 para la familia. Por eso la necesidad de la reforma fiscal. ¿Qué hizo sí la reforma? Tratar de fortalecer el sistema público, ¿no? Vamos a ver un cuadro más adelante, donde el sistema público, a pesar de que no es el que recibe la mayor cantidad de estudiantes, es el que recibe la mayor cantidad de recursos del Estado. Incluso hizo un programa especial para la Universidad de Chile, guardando todas las distancias de tamaño, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sería la UNAM para México era la Universidad de Chile para Chile. Hizo un programa especial de fortalecimiento. Ahí en esa diapositiva está lo que hubiera significado el esfuerzo para pasar a un sistema de financiamiento diferente. Ahí dice que en 2007 el 27% del gasto total fue destinado a las instituciones, en su mayoría del CRUSH. ¿Qué es el CRUSH? El Consejo de Rectores de las Universidades de Chile. El 39.2% fue asignado a los estudiantes en becas y créditos y el 33.8% para financiar el acceso gratuito a la educación terciaria. Vamos a ver que entonces que prácticamente el 70 y algo % de los recursos del Estado fueron destinados a los estudiantes. Una parte sustantiva a la gratuidad y otra parte a becas y a créditos, ¿no? Ahí está un mecanismo, ¿verdad?, que es recompra del crédito con aval del Estado CAE, otorgado a los alumnos por una institución del sistema financiero garantizado por el Estado y por las instituciones de educación superior, o bien como créditos subsidiados del Fondo Solidario de Crédito Universitario.
Bueno. Bueno, el 61% del total del subsidio para la gratuidad favorece a las universidades del CRUSH, estatales y privadas históricas. Estas son 16 y 9, si no me equivoco. Entre esas privadas históricas están la Universidad Católica de Chile, ¿verdad? Que son universidades viejas, entre comillas, ¿no? La Universidad del Norte, que es una universidad regentada por los jesuitas, en fin. La Universidad Federico Santa María, que es una universidad técnica fundamentalmente. La Universidad de Concepción, que fue una universidad fundada por los masones. Pero son ya universidades antiguas que siempre recibieron algún apoyo del Estado y ahora son parte del Consejo de Rectores de las Universidades de Chile. ¿Por qué es importante este Consejo de Rectores? Porque es el que define las políticas educativas del país, junto con el Estado, por supuesto. Y a estas decisiones tienen que seguir las universidades privadas, ¿no? Bueno. Ahora quisiera comentar algo sobre el tema de acreditación. Todas las universidades a partir de 2020 están obligadas a acreditarse. Antes de 2020 se acreditaban las que querían. Entonces la acreditación hasta el 2020 era como un sello de calidad que algunas tenían y otras no la tenían. Pero a partir del 2020 todas tendrán que acreditarse. Se ha dado una extensión porque los requisitos son muy... es mucha talacha, vamos a decirlo en términos científicos, lo que hay que hacer. Y entonces los rectores dijeron, no nos da el tiempo para poder cumplir con todas las demandas que nos está planteando el sistema y por lo tanto dennos un tiempo más para poder llevar adelante el proceso de acreditación. Debo señalar que en una universidad puede haber partes acreditadas y otras no. Puede haber licenciatura acreditada y posgrado no. Pero a partir del 2020 se suponía que todo tenía que quedar acreditado y lo que no estuviera acreditado pues no iba a tener ningún tipo de apoyo de parte del Estado. Ni siquiera los estudiantes podían aspirar a beca, aunque fueran del 60% con menos ingresos. Entonces ahí, ¿qué requisitos se tienen para esta acreditación? Ya lo señalé, ¿verdad? Que tienen que ver con el personal docente, con la visión, la misión, con el plan estratégico de desarrollo, con los estándares, con la conexión con la comunidad, con la conexión con el mercado laboral. Es una cantidad importante de requisitos. Yo creo que si se cumplen pueden llegar a mejorar bastante la situación de la calidad de la educación. Pero yo pienso que tiene que ver más que todo con esta difícil conciliación entre lo público y lo privado. Porque evidentemente la calidad de una universidad no depende o no se va a expresar en todo este papeleo, ¿verdad?, que hay que desarrollar, ¿no? Porque muchas veces se desarrollan los planes pero no se cumplen. Pero esta superintendencia, la superintendencia que mencionábamos, es la que tiene que vigilar que lo que se propone se desarrolle, se cumple, ¿no? Ahora, también en el caso de Chile, como creo que en el resto de América Latina y no sé en qué otras partes del mundo, la educación universitaria es como una suerte de fetiche. Si uno no va a la universidad es como que fuera menos, ¿verdad? Tiene menos estatus. Si uno estudia en un instituto técnico es como que no.
Entonces, pues el capitalismo hoy día necesita muchos trabajadores calificados. Bueno, tal vez no tanto, pero necesita trabajadores calificados y muchos otros poco calificados. Entonces, dar mayor apoyo a la formación técnico-profesional es una preocupación del sector empresarial y, por supuesto, trasladado al gobierno. Dice que la educación técnica ha carecido de mecanismos que permitan conectar mejor la oferta de especialistas de nivel superior con las necesidades del mercado laboral. Es decir, se ofrecen formación sin tener en cuenta el mercado laboral. Luego, entonces, a partir de esto es necesario analizar la oferta y demanda de técnicos y profesionales para saber en qué se debe ofertar, definir áreas de desarrollo estratégico para la formación técnico-profesional, recomendará la articulación de la oferta formativa, vinculará a estudiantes de educación médica con formación superior técnico-profesional y universitaria. Entonces, tratar de darle un mayor valor, un mayor estatus a la formación técnico-profesional, de modo de contar con el personal requerido, con la fuerza de trabajo requerida, pero al mismo tiempo ir desmistificando un poco el tema de la universidad como el punto final de todo el mundo en su proceso de formación. Bueno, creo que estaba en la otra presentación el cuadro que quiero mostrar. No. Gustavo, creo que en la otra presentación está el cuadro en diapositiva final. Bueno, ese es un cuadro que tiene que ver con las actuales universidades que existen en el país. Son 60 y tantos, por eso necesito la otra presentación. Ahí está áreas obligatorias. Al final, ahí, sí, ahí está el cuadro. Ese, no, bueno. Pero es que había dos presentaciones ahí. Sí, en la que se llama universidades y... No, es la que se llamaba universidades y... Bueno, ¿qué voy yo a mencionar? Ya lo veremos. Universidades estatales son 18. 18 universidades estatales. Algunas de estas vienen simplemente de la división de universidades estatales que ya existían. Por ejemplo, la Universidad de Chile tenía Universidad de Chile en Valparaíso, se transforma en una universidad independiente, como si a la UNAM se le independizara León, por ejemplo, ¿no? Entonces tienes una universidad nueva, pero en realidad ya existía. 18 universidades estatales. Universidades privadas con apoyo financiero directo son 9. Las universidades privadas sin apoyo financiero directo son 34. Los institutos profesionales son 43. Y los centros de formación técnica son 60. Estaba bien. Era la anterior. Era la anterior. No, estaba en el otro. Bueno, ¿para qué me interesa esto? Porque las universidades estatales ya lo tenías aquí.
tiene 194.841 estudiantes. Esa es. Esa. Sí. Ya no la mueva. Ya. Ahí está el total de estudiantes. Ahí está el total de estudiantes de las universidades estatales. Representan el 15.6% de la matrícula y reciben el 36% de los recursos para gratuidad. Las universidades privadas con apoyo financiero directo del Estado son 9, tienen 155.752 estudiantes, reciben el 12.5% de la matrícula y tienen 26% de los recursos para gratuidad. Las universidades privadas sin apoyo financiero directo tienen 383.010 estudiantes, 30.7% de la matrícula y reciben 13% de los fondos para gratuidad. Como ustedes pueden ver, las universidades privadas todavía tienen más matrícula, tienen más matrícula que las universidades estatales y las privadas con apoyo financiero directo, que son las que reciben apoyo del Estado directo. Eso nos muestra que la universidad privada sigue siendo muy grande en Chile. Las instituciones profesionales, de las cuales hay públicas y privadas, no tengo la división aquí, son 377.354 estudiantes, 30.2% de la matrícula y 17% de los fondos para gratuidad. Y los centros de formación técnico, que son 60, alrededor de 20 son estatales, tienen 136.789 estudiantes, 11% de la matrícula y 8% de los fondos de gratuidad, ¿no? Aquí se ve con claridad que la mayor parte de los recursos se están destinando, en la medida que ha sido posible, a la educación pública, ¿no? Pero que la educación privada, que funciona a partir de aranceles, de créditos, y las que están acreditadas, los estudiantes pueden postular también a la gratuidad, están recibiendo una cantidad muy importante de fondos. Esto porque el gobierno de Chile estableció patrones de comportamiento a partir de la época de la dictadura, en que no podía privilegiar a las universidades públicas o a la educación pública sobre la privada, y cada vez que le diera un peso a la educación pública tenía que darle un peso a la educación privada. Eso ha cambiado poco, en realidad todavía, a pesar de los esfuerzos que se han hecho. Podemos ver el cuadro de universidades entonces, ahora sí, las que tenían palomita y las que no. Sí, el Word. Las universidades. Ya. Ahí están los nombres de las universidades. Está los años de vigencia de la acreditación. Vean ustedes que la acreditación no es solo para las universidades privadas, también es para las públicas. Ahí están los años de vigencia. La Universidad de Chile tiene 7 años de vigencia la acreditación y termina en 2025. En 2025 tendrá que volverse a acreditar como universidad que puede recibir apoyo del Estado. Si por alguna razón no fuera acreditada, perdería el apoyo del Estado y perdería el derecho a que los estudiantes tuviesen becas. Por eso les digo que el sistema chileno no ha logrado cambiar esta circunstancia y no distingue en estos aspectos entre universidades públicas y privadas, ¿no? Es como si a nosotros nos dijeran, a ustedes les vamos a dar el mismo trato a UNAM que le damos al TEC o le damos al ITAN, ¿no?
eso sería muy extraño, sin duda, para nosotros. ¿Puedes mover la página? Los que están en amarillo son propiamente las universidades estatales. Las que están en el color amarillo un poco más oscuro son las universidades que reciben apoyo financiero directo. Bueno, y ahí están. ¿En qué están acreditadas? Bueno, en gestión institucional, en docencia pregrado, en investigación, en vinculación con el medio y en docencia posgrado. Ustedes verán que casi ninguna está acreditada en docencia posgrado, ¿no? Si regresamos hacia atrás, a la otra página, ahí están las universidades que están acreditadas en todo, ¿no? Entonces, el sistema universitario chileno no es homogéneo y tiene muchos requisitos para poder estar en funcionamiento. Y por supuesto que a pesar de estos requisitos, también hay universidades patito, ¿no? Eso no, de eso nadie se salva. Pero lo que podemos decir es que en realidad las universidades públicas o las apoyadas por el Estado, en su gran mayoría, cumplen con todas lo que pide el sistema de acreditación, que tiene que ver con la calidad, con la equidad, con el cumplimiento de los planes, etc. El cumplimiento de los estándares de calidad, y se han incluido cuestiones vinculadas a equidad e inclusión, ¿no? Bueno, eso sería fundamentalmente lo que tendría para exponer hoy día. Muchas gracias, doctora Arancibia. Parece que estaba viendo el reloj ya, el tiempo que se iba a dedicar a esta etapa de la sesión. Bueno, vamos entonces a tener un pequeño receso, realmente pequeño, de unos 10 minutos para recuperar un poco el tiempo y también para que piensen ustedes en las preguntas y recuperar las preguntas de las sedes que en esta ocasión son la ESCA Tepepan IPN, la Universidad de Aguascalientes, la UABC Sur y la Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. ¿Sí? Entonces, en unos 10 minutos los esperamos. Muchas gracias de nueva cuenta, doctor.